es del conflicto y algo que se ha vuelto ya, digamos, costumbre en nuestro país, lamentablemente, que todos los problemas y los conflictos de la política se terminan resolviendo en tribunales. En tribunales que de paso se han convertido también en una suerte de, no sé, ministerios ad honorem del Ejecutivo, ¿no? O sea, lo que ha sucedido ayer con el Tribunal Contencioso Electoral es un anticipo de lo que nos decía hace algunos días atrás el doctor André Benavides, con quien conversábamos y a quien le preguntábamos y le consultábamos con respecto de lo que podía ser la resolución de este tribunal en torno a la situación jurídica de la vicepresidenta Verónica Abad. Y André Benavides, en la entrevista del viernes anterior, nos decía que una vez que el Tribunal Contencioso resuelva y cómo resuelva, vamos a entender el rol político y el papel, ¿no? Político que va a desempeñar justamente este tribunal y este organismo de control, que ahora mismo, valga la redundancia, parece que está absolutamente controlado por el Ejecutivo, por el actual presidente de la República y por su gobierno. Y este es un tema que llama poderosa y profundamente la atención también por todas las cosas que se dijeron durante el debate del pasado día domingo, acá en nuestro país, entre los dos aspirantes a la presidencia de la República, porque en aquel pasaje sobre la gobernabilidad y demás, se habló, ¿no?, justamente con respecto de la independencia de los poderes, la independencia de las funciones del Estado, y resulta que lo que se ha confirmado y lo que se ha ratificado es que el Tribunal Contencioso justamente ratifica multa y suspensión de los derechos políticos de la vicepresidenta Verónica Abad. Así recogen todos los medios de comunicación esta noticia, porque eso es lo que pasó ayer. La sentencia del Tribunal Contencioso de segunda instancia fue elaborada por el juez Joaquín Viteri, quien dio la razón en todo lo actuado por el magistrado Guillermo Ortega, suspendiendo así a Verónica Abad por 2 años. Tras una sesión de poco más de 2 horas en el Tribunal Contencioso Electoral, la vicepresidenta Verónica Abad finalmente fue suspendida por 2 años, perdiendo sus derechos políticos, puesto que el organismo en mención, el TCE, ratificó una sentencia en su contra por violencia política de género en este 24 de marzo del 2025. El fallo del tribunal llegó luego del mediodía y en esencia ratificó todo lo actuado por el juez Guillermo Ortega en la sentencia de primera instancia, es decir, suspendió a Abad y la multó además a pagar $14,100. En la sentencia de segunda instancia, emitida este lunes, el juez Joaquín Viteri dijo que las declaraciones de Abad contra la canciller Sommerfeld efectivamente socavan la credibilidad y minimizan la capacidad de la ministra de Relaciones Exteriores para ejercer el cargo. Y acá me parece que, digamos, de entrada, uno primero debería preguntarse, y esta inquietud que me la hago yo, que se las planteo también a ustedes, creo que nos deberíamos hacer en este momento todos los ecuatorianos con respecto de cuál es el nivel de institucionalidad que hay en este país, porque y leyendo a varios especialistas, ¿no?, en materia jurídica y a otros comunicadores que también siguen muy de cerca todos los temas que están relacionados con la política, en fin, uno entendería que la única vía como para llegar a una... Bueno, finalmente lo que se ha concretado acá es la destitución de Abad. O sea, si le quitas los derechos políticos a la vicepresidenta de la República democráticamente elegida en las urnas, estás
prácticamente viabilizando su destitución, ¿no? La estás destituyendo, Abad. Y uno entendería que la única forma, la única vía de concretar un hecho como ese, la destitución de una autoridad elegida por votación popular, es a través de la Asamblea Nacional y a través de un proceso de juicio político, cosa que acá no se ha dado. Y este creo que es una primera inquietud y un primer detalle que no se puede pasar por alto, y sobre el cual, por supuesto, hay que cuestionarnos y cuestionarle al Tribunal Contencioso Electoral, que a esta hora se ha convertido como en una suerte de, insisto una vez más, de oficina adscrita a Carondelet, de casa de campaña de ADN. Es prácticamente un tribunal de disciplina del movimiento político del presidente Noboa, ¿no? Ahí se juzgan a todos los adversarios del presidente Noboa, ahí se juzgan a todas las personas que no coinciden, que no están en la línea y que no defienden al gobierno del presidente Noboa y al presidente Noboa, ¿no? Entonces el Tribunal Contencioso Electoral es una más de esas instituciones, de algunas que hay en este momento en el Ecuador, que uno como ciudadano se pregunta si debe o no debe seguir existiendo. Y que nace también a partir de la vigencia de la Constitución de Montecristi. Constitución que pretendía darle al Ecuador otro tipo y otro nivel de institucionalidad, pero que a esta hora, no la Constitución en su totalidad, sino el uso de este tipo de organismos, ¿no? Lo que nos ha hecho pensar y lo que nos hace ver es cómo se utilizan tanto el Tribunal Contencioso Electoral como el Consejo de Participación Ciudadana, convertidos en instrumentos para la persecución política a través de también mecanismos o instrumentos judiciales, ¿no? Porque quienes juzgan, en este caso los integrantes del tribunal, son jueces electorales. Entonces, a mí me parece que se han tomado demasiadas atribuciones en este caso, porque lo que han hecho es, insisto una vez más, prácticamente destituir a la nada más y nada menos que vicepresidenta de la República, elegida en las urnas, nos guste o no, les guste o no, es la compañera de fórmula que eligió Daniel Noboa. Es decir, a la señora Verónica Abad tampoco es que los ciudadanos ecuatorianos es que la pusimos ahí como vicepresidenta. Si llegó a la vicepresidencia de la República es porque el señor Noboa la propuso así al país. Dijo, esta es la vicepresidenta que yo les propongo a los ecuatorianos. Y fue elegida como tal, ¿no? Porque el señor Noboa la puso en la papeleta, fue su compañera, fue parte del binomio de aquella elección en el 2023, y por eso es que la señora Abad llega a la vicepresidencia de la República. Esa aparición tampoco es que es una casualidad del destino, ¿no? Es una decisión, por cierto, entiendo a esta hora para él mismo, ¿no? Es una mala decisión que ha tomado el presidente Noboa. Ahora seguramente está como, y ha estado desde el primer momento en que llegó a Carondelet, arrepentido de haber elegido a Verónica Abad como su vicepresidenta. Pero esa equivocación y ese error lo comete él. Y a partir de ahí es que además el país le conoce a Verónica Abad, ¿no? Porque antes yo pregunto quién conocía a Verónica Abad, ¿no? Seguramente en Cuenca, donde fue candidata a la alcaldía en varias ocasiones, probablemente era algo conocida o muy conocida, pero en el ámbito nacional, a Verónica Abad yo por lo menos no la tenía en el radar. No sé si ustedes, pero yo por lo menos no la tenía en el radar. Pero eso es lo de menos, el hecho de que si yo o ustedes la conocíamos a Abad, da igual, eso ahora mismo, digamos, poco y nada importa. El hecho está y la importancia de esto en la decisión que ha adoptado el Tribunal Contencioso Electoral, ¿no? En la sentencia, les decía yo, dando lectura a la nota de un portal digital, como es Primicias, que recoge esta noticia,
En la sentencia de segunda instancia, emitida este lunes, el juez Joaquín Viteri dijo que las declaraciones de Abad contra la canciller Sommerfeld efectivamente socavan la credibilidad y minimizan la capacidad de la ministra de Relaciones Exteriores para ejercer el cargo. Según Viteri, aplicar una sanción menor sería insuficiente y minimizaría la infracción electoral grave, la figura que enmarca la violencia política. Y ahí yo pregunto, ¿qué pasa con el resto de actitudes que también pueden enmarcarse en lo que se denomina ahora violencia política contra la mujer? Y en este caso estamos hablando de violencia ejercida de una mujer a otra mujer, ¿no? Porque la denuncia la presenta la canciller Sommerfeld y la denunciada es la señora Abad, de supuestamente haber atentado contra la credibilidad, ¿no? Y minado la capacidad de la ministra de Relaciones Exteriores para ejercer el cargo. Yo les planteo a ustedes el poner en una balanza sobre quién ha tenido más poder como para efectivamente socavar la credibilidad y como para minimizar las capacidades de otra, si Sommerfeld o Abad. Es que además, como lo justifica el juez Viteri, es una absoluta ridiculez y esto es una completa burla, no solo para la señora Abad, sino para el país. Y yo sí creo que hay que hacer énfasis siempre en esto, de que acá no se está en este caso defendiendo a la persona, sino a la institucionalidad. No se olviden que más allá de, en este caso, Abad, hay una vicepresidencia de la República y esa vicepresidencia tiene una majestad. Es la segunda mandataria, es la segunda gobernante, en teoría, ¿no? Y más allá de Abad, o de Juanita, o de Pepito, o de Jorgito, de quien sea que haya pasado por la vicepresidencia, está justamente la institución de la vicepresidencia, hoy venida completamente a menos, ¿no? Convertida casi que en una más de las tantas oficinas de Carondelet que incluso pueden llegar hasta a perder sentido. La vicepresidencia de la República durante este proceso, y no sé si ustedes vayan a coincidir conmigo, antes que tuvo, momentos y coyunturas especiales en donde al vicepresidente, por ejemplo, se le encargaban los sectores estratégicos, ¿no? Y el vicepresidente era el encargado de llevar adelante proyectos como Coca-Cola Sinclair o como los multipropósitos o el tema eléctrico, el tema petrolero, el tema de la minería, etcétera. O como antes que a la vicepresidencia le encargaron proyectos sociales de el nivel y la trascendencia de las misiones Manuel Espejo, ¿no? En la época del gobierno de Correa, donde a la vicepresidencia se le dio un gran sentido y una gran utilidad. Ese era otro momento. Ahora hemos visto que la vicepresidencia casi que puede estar o no puede estar, que nos daría igual, ¿no? Porque además en eso la han convertido a una oficina que antes tenía los niveles de responsabilidad que les acabo de mencionar, ¿no? Tanto proyectos sociales de la trascendencia de las misiones, como el hecho de haber estado al frente de los sectores estratégicos y de áreas tan importantes como los hidrocarburos, la electricidad, la minería, en fin. Entonces ahora la gran mayoría de ecuatorianos seguramente se preguntarán sobre si eso no es necesario tener o contar con una vicepresidencia o tener un vicepresidente o una vicepresidenta. Pero en este caso es justamente a la figura de la vicepresidenta y a Abad, a la señora Abad, a quien justamente le han hecho lo que señala el juez Viteri que le han hecho a la ministra de Relaciones Exteriores. Eso de socavar la credibilidad es lo que han hecho con Abad, a quien le han acusado de tener cuentas en paraísos fiscales, a quien le han perseguido a su hijo hasta el colmo de meterlo en la cárcel de La Roca y juntarlo con otro tipo de criminales de mayor peligrosidad, cosa parecida que han hecho con Jorge Glass y con otros personajes de la vida pública, ¿no? Como para tratar de profundizar este proceso y mecanismo de persecución, no solamente
perseguirte judicialmente, encarcelarte, sino además humillarte cuando te encarcelan, metiéndote, por ejemplo, a la cárcel de máxima seguridad, como que si en el caso del hijo de Abad se tratara de un peligrosísimo delincuente. Entonces, si uno se pone a pensar en eso, en todos los procesos judiciales que ha tenido que enfrentar Abad, a quien incluso le han perseguido no solo a ella y a su hijo, sino hasta a su abogado, y ustedes escucharon acá de palabras de la doctora María del Mar Gallegos del otro día, cómo está soportando persecución dentro de la cárcel de La Roca también, el abogado Osvaldo Trujillo, ex abogado de Verónica Abad. ¿Cómo así a ella le han socavado la credibilidad y le han minimizado la capacidad de ejercer el cargo? Porque no le han dejado además de ejercer el cargo de vicepresidente. Es que esta sentencia de segunda instancia del juez Viteri, de verdad que es una burla y una afrenta para el país. A quien no le han dejado ejercer el cargo es justamente a Abad. Y lo ha logrado el señor Noboa utilizando este tipo de alfiles como la canciller Sommerfeld, como la asesora en su momento Jacome, quienes han sido las encargadas de denunciarle, como la ministra de Trabajo, que les llevó adelante un proceso también absolutamente ridículo con ese sumario administrativo en contra de la señora Abad, a quien, por cierto, y hay que decirlo, de ella han tratado de deshacerse de mil maneras posibles, ¿no? Creo que ahora finalmente lo van a conseguir, lo van a concretar. Salvo que la Corte Constitucional quiera asumir un rol vital e importantísimo en este caso, como para tratar de poner algo de orden en todo el caos que han generado desde Carondelet y los señores del Tribunal Contencioso Electoral, con también, por supuesto, los granos de arena que ha puesto el Ministerio de Trabajo y uno que otro juez por ahí en el camino también. Pero aquí, a propósito que estamos en elecciones también, y yo les hablaba hace un momento de lo que fue una mala decisión. El hecho de que Abad llegó hasta donde llegó, se trata de una mala decisión y una mala decisión de Daniel Noboa. Y el hombre está ahora mismo gobernando y pretende convencernos a los ecuatorianos de que él debería quedarse a gobernar este país al menos 4 años más. Alguien que no ha tenido la capacidad suficiente como para saber decidir y elegir bien a su vicepresidenta. Creo que ese es un detalle no menor y que ustedes, y no me refiero específicamente a la audiencia de este medio de comunicación, sino al país en general, si es que nos ven de otros sectores, de otros segmentos de audiencia y de lectores, finalmente creo que estas cosas hay que valorar. Esto es algo que también en este momento que Noboa está aspirando a una reelección, son detalles que la población debería tomar en cuenta, ¿no? Más allá de, claro, el mal manejo de la seguridad, el mal manejo de la economía, cómo están venidos a menos todos los servicios públicos, la mala relación política que tiene Noboa con la asamblea, con los gobiernos locales, a quienes por cierto no termina de pagarles todo lo que les debe, etcétera. También la mala relación que tiene él con quien fuera su compañera en la campaña anterior, ¿no? Su vicepresidenta, la señora Abad. Bueno, y ahora el país nuevamente enfrascado en una nueva disputa y en una nueva discusión y en un nuevo episodio más de esta larga novela que no sabemos finalmente cuándo se va a terminar. Y claro, más allá de esta novela y de esta disputa que tienen el señor Noboa y la señora Abad, hay un país, ¿no? Y ya veremos qué es lo que pasa después, pero sí creo que hay que sentarse por un segundo a pensar y a reflexionar sobre también el rol que están desempeñando estos señores del Tribunal Contencioso Electoral y el paupérrimo papel que están cumpliendo en medio de un país que está llevando adelante un proceso democrático, ¿no? ¿Cuánto se respeta la democracia en este país? ¿Cómo es posible que la democracia esté sometida a la voluntad no del pueblo, sino de, en este caso, 3 de 5 jueces o en un tribunal conformado por 5 personas? A eso hemos llevado al Ecuador, a que un tribunal de 5 iluminados, entre comillas,
sometan a la democracia, ¿no? Y decidan qué procesos de destitución operan, qué procesos de cancelarte políticamente proceden, qué procesos de revocatoria, si van, cuáles no, a quién hay que sancionar, a quién no, quiénes son los amigos, los cercanos, los colaboradores, los que coinciden y los que no coinciden, para de acuerdo a eso tomar una decisión. Y así no se puede manejar un país. Cuando veo que en los análisis del postdebate algunos analistas plantean estas discusiones de un acuerdo de pactos mínimos, ¿ustedes creen que es posible un acuerdo de gobernabilidad, de pactos mínimos, cuando los procesos de persecución política siguen todavía todos los días a la orden del día, dependiendo de las afinidades, de las simpatías, de las antipatías que tengan con determinados actores y de tales, cuando al gobierno quizás poco y nada le importa justamente la defensa de la institucionalidad, lo que conversábamos ayer con dos de nuestros invitados, con Agustín y con el exalcalde Barrera, de qué acuerdos mínimos se puede hablar en un país en el que no se respeta la voluntad popular. Y la señora Abad, repito lo que les decía hace un momento, nos guste o no nos guste, llegó a la vicepresidencia de la República como parte de esa voluntad popular. Y estas decisiones también, ojo, ¿no?, tienen que ver y mucho con el arranque de la campaña política, con el hecho de que el señor Noboa debería en otro escenario, quizás en otro país, ¿no?, en otro momento en este mismo país, en donde sí les exigíamos a las autoridades que sean los primeros en que cumplan las leyes y las normas, en que respeten las leyes, las normas, la Constitución, justamente cumplir con, por ejemplo, la obligación de sacar una licencia para empezar a hacer campaña. Entonces el Tribunal Contencioso Electoral también me da la impresión de que excediéndose quizás un poquito, ¿no?, usando tiempos extras, para hablar en términos futboleros, ya que estamos en fecha FIFA, en tiempos extras toma una decisión para quitar del camino a Abad y para facilitarle las cosas a Noboa, porque ahora además estaremos a expensas de que sea el señor Noboa el que envíe una terna a la Asamblea para que la Asamblea decida y ponga una vicepresidenta al antojo y al gusto del presidente Noboa. Esperemos que ahora no se equivoque, ya que va a poner a dedo, como eligió también a dedo a Abad, ahora nuevamente va a poner él a dedo una vicepresidenta. Esperemos que no se equivoque al elegir los nombres de la terna, ¿no? Pero lo que ha hecho el Tribunal Contencioso Electoral en tiempos extras, porque la campaña ya empezó y porque el señor Noboa ayer, antes de acudir al debate, debió haber ya sacado licencia y debió acudir al debate no en condición de candidato a presidente, sino en condición únicamente de candidato, finalmente termina sacándole del tablero a la señora Abad y facilitándole las cosas al señor Noboa. Entonces ahora el hombre tendrá que elegir a alguien a quien encargar la presidencia de la República para que en los días que resta, de aquí hasta el 13 de abril, simplemente no haga nada. Quizás para que haga acto de presencia en Carondelet y nada más. Y no mueva un dedo, no mueva un lápiz, no mueva una hoja, prácticamente para que hagan lo que hacen todos los días. No hacer nada, pero no hacer nada de acuerdo a la condición y a la visión que tiene de el gobierno y la forma de gobernar el señor Noboa. No vaya a ser que la próxima vicepresidenta se le ocurra dar la orden de pagar a los gobiernos locales, sin fijarse de qué partido u organización política es el alcalde, la alcaldesa, la prefecta o el prefecto. Por ejemplo, ¿cómo se le va a ocurrir eso a la vicepresidenta a la que va a encargar el poder Noboa, ¿no? Entonces tiene que seguir como hasta ahora, sin hacer nada. Necesitará a alguien que no haga nada. Y mientras el país esté enfrascado en esas discusiones, ¿no?, en esta novela de entre Abad y Noboa, Noboa y Abad, que parece que no se termina todavía y que va a tener algunos episodios más hasta llegar al capítulo final, hay un país, ¿no? Ese país que ayer también, déjenme decirles a mí, en medio de esta discusión del postdebate, de que el postdebate es más importante que el debate y vamos a ver los memes y qué nos dicen los memes y cuál es la discusión que se genera en el postdebate. ¿Saben para mí qué fue el postdebate ayer? Fueron al menos 4 o 5 noticias
que me sacudieron diciéndome, este es el país en el que vives tú y tu familia, tú y tus amigos. Este es el Ecuador que te deja Noboa, este es el Ecuador que gobierna Noboa, este es el Ecuador que es el resultado además de un desgobierno y un rompimiento y ruptura y descalabro y caos institucional de los últimos 6, 7 u 8 años. Algunas, no tengo todas ahora, pero por ejemplo, ayer hubo el intento del robo de un vehículo en un centro comercial del norte de Quito. De un centro comercial que queda junto al estadio Atahualpa. Del parqueadero de ese centro comercial intentaron robarse un vehículo. Ventajosamente, de los videos que se vieron en redes sociales y de lo que circuló a través de las redes, la policía y los guardias del centro comercial lograron interceptar y evitar el robo del vehículo. Al mismo tiempo, en la propia capital de la República, ¿no? Porque después vamos a hablar de lo que pasa en Guayaquil, en Durán, en el resto del país, en las zonas donde hay muchos más altos niveles de inseguridad. Pero aquí en Quito, ayer hubo un asalto también en el túnel Guayasamín. Y así por el estilo, ¿no? En las últimas horas y en los últimos días. Entonces estas cosas a mí me sacudieron, porque la cosa es que cada vez está más cerca, ¿no? Todo esto está más cerca. El día del debate, yo tenía que trabajar, salí a Quito y le traía a mi hija conmigo y le dejé a mi hija que salga con mi hermana, que se fueron al cine y después me dijeron, vamos a tal centro comercial en el que ocurrió el robo de ayer, ¿no? Entonces vives con ese pendiente, ¿no? Con esa preocupación, y son esas cosas que te sacuden y te dicen, este es el país que tienes. Durán superó por segundo año a la ciudad más violenta del mundo. Fractura de los Chone Killers agrava la crisis en Durán. Y a propósito también del debate y de ese cuento y de ese relato que han pretendido imponernos y meternos ese chip durante los últimos al menos 3 o 4 procesos electorales, de que nos quieren convertir en Venezuela, ¿no? Nos quieren convertir en Venezuela. Hace rato que a este país le convirtieron en lo peor. No en Venezuela, y yo no sé si en Haití o en Sinaloa, como algunos otros mencionan. Las comparaciones siempre resultan odiosas. Pero a este país, lejos de ese miedo que le metieron a la gente, nos van a convertir en Venezuela, nos van a convertir en Venezuela todo el tiempo. No sé qué significa además de eso de nos van a convertir en Venezuela, pero nos convirtieron en lo peor de lo peor. La tasa de homicidios en Durán, que es una ciudad satélite de Guayaquil, que está pegada a través de un puente a Guayaquil, que es una ciudad que antes era industrial, que tenía mucha fábrica, mucho negocio, mucho comercio, ha superado en el 2024 a la de Puerto Príncipe en Haití, ciudad al borde de una guerra civil. 5 facciones de los Chone Killers se disputan el control del cantón del Guayas. En 2024, la tasa de homicidios de Durán en Guayas superó a la de Puerto Príncipe en Haití, ciudad conocida por una lucha intestina de pandillas que ha llevado a ese país al borde de una guerra civil. Mientras en el 2025 el cantón ecuatoriano registra un aumento del 71% en medio de la disputa interna de 5 facciones de la banda criminal Los Chone Killers, Durán se ubica por segundo año consecutivo por encima de las que están consideradas de forma referencial como las ciudades más violentas del mundo. Por tasa de homicidios, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal con sede en México. El Consejo publica desde 2009 un listado anual de 50 ciudades con poblaciones superiores a 300,000 habitantes. Un ranking de alerta que sirve como punto de comparación y referencia para niveles críticos de violencia en ciudades de Latinoamérica. En el 2023, con una tasa de 145.43 homicidios por cada 100,000 habitantes, el cantón Durán de la provincia del Guayas se ubicó por encima de la ciudad de Colima, México, que era la primera del ranking en ese año. En tanto, el año pasado los niveles de violencia con respecto a la población siguieron creciendo y la tasa de muertes violentas de Durán aumentó a 156.62 casos por cada 100,000 habitantes. Se trata de una tasa más alta incluso que la de Puerto Príncipe, capital de Haití.
con 139.31 casos. La número 1 de la lista del 2024, publicada así el 19 de febrero del 2025. Tenemos hoy mismo a la ciudad más violenta del mundo. Y la tuvimos también el domingo en el debate al presidente Noboa hablando de lo que él supuestamente ha hecho y lo que pretende hacer ahora contratando mercenarios para solucionar los problemas de inseguridad y de violencia en el país. Y ayer no solo está la nota del robo del vehículo en un centro comercial, la del asalto en un túnel en Quito, el hecho de que Durán sea la ciudad más insegura del mundo en este momento, sino también que el Ecuador superó en febrero por tercer mes consecutivo los 700 asesinatos. Y esta es una nota que la recogen los medios internacionales, la agencia EFE. Ecuador superó por tercer mes consecutivo los 700 homicidios al contabilizar solo en febrero, tras un diciembre y enero completamente violentos, 736 crímenes según las últimas cifras publicadas por el Ministerio del Interior. El país, que está bajo un conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa a inicios del 2024 para luchar contra las bandas de crimen organizado, principales causantes del aumento de la violencia, registró en enero 793 asesinatos y otros 710 en diciembre del año pasado. Las cifras de enero y febrero, que dan un total de 1.529 homicidios, superan las registradas en los mismos meses del 2024, en los que hubo 892, y las del 2023, en los que se cometieron 1.039 crímenes. Es decir, si comparamos el arranque de año del 2025 con el del 2023, que fue el año más violento de la historia de este país, tenemos el arranque de año más violento de la historia del Ecuador. Y estas cosas, a mí, de verdad, en este momento del postdebate, del meme, del chiste, de la broma, después de lo sucedido el domingo, son de las cosas que me sacuden, que me ponen cable a tierra y que me dicen, ojo, fuera de toda la discusión de la política, de la novela de Abad y Noboa, de lo que pasa en el Tribunal Contencioso Electoral, que es una oficina de ADN y de Carondelet y de demás, el verdadero país, el Ecuador real, es este, en donde existen de momento, entre enero y febrero, 1.529 muertes violentas, convertido así el arranque de año más violento de la historia de este país, y donde tienes además a la ciudad más violenta del mundo, que es Durán, con por encima de 156 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.